Del primer video y análisis de la PRODECON nos quedamos en el hecho de que se tenían muchas más facultades y muchas más obligaciones por parte de la propia Procuraduría y por parte de las propias autoridades fiscales federales, quienes en este caso vamos a desahogar van a estar obligadas a lo siguiente. Del estudio de la fracción segunda, en el párrafo segundo se advierte que las autoridades públicas federales y los servidores públicos federales, locales y municipales colaborarán dentro del ámbito de su competencia con las funciones y las actividades de la Procuraduría. No dice podrán colaborar, dice colaborarán, por lo tanto es una obligación de quienes, pues de los servidores públicos federales. ¿De quiénes? De las autoridades públicas federales. Entonces, autoridades y servidores públicos no es lo mismo, pero tanto los locales como los municipales van a estar dentro del ámbito de su competencia obligados a colaborar para los efectos y con relación a las funciones y las actividades de la propia Procuraduría. Así van a poder ustedes advertir del tercer párrafo que el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley va a dar lugar a las sanciones que en la misma legislación se establecen y en su caso la responsabilidad administrativa que se derive de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Desde luego que en este tercer párrafo van a advertir también que se entiende por autoridades fiscales federales las siguientes. Se incluyen las coordinadas respecto de los ingresos fiscales de carácter federal y se incluyen también a organismos federales fiscales autónomos y nos pone de ejemplo la propia legislación al IMSS y nos pone al Infonavit. A ese respecto, de un capítulo segundo de la propia legislación van ustedes a advertir la regulación con relación a las atribuciones y van a ver que derivado del artículo correspondiente se desprende que va a corresponder a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente atender, resolver, ¿qué cosa? Las solicitudes de asesoría y consulta que le presenten ¿quiénes? Los contribuyentes. ¿Por qué? Por actos de las autoridades fiscales federales. Así de la fracción segunda de este propio artículo van a advertir que se desprende lo que corresponde a este respecto a PRODECON, pues dijimos claramente que el capítulo segundo se refería a la regulación de las atribuciones. Entonces, con relación a esto, le corresponde y tiene atribuciones para representar al contribuyente ante la autoridad correspondiente, para promover a su nombre los recursos administrativos procedentes y en su caso los que corresponda promover ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Aquí se sigue insistiendo con el de Justicia Fiscal. Desde luego va a tener facultades para ejercer las acciones a que haya lugar, desde luego deduciendo con oportunidad y deduciendo con eficacia los derechos de sus representados para poderlos proteger, representar y ejercer correctamente las acciones a que haya lugar y así lo va a hacer hasta conseguir la total resolución. En la siguiente fracción se desprende que le va a corresponder también conocer e investigar las quejas que los contribuyentes afectados por los actos de las autoridades fiscales federales por presuntas violaciones de sus derechos. No debe de comprobarlo, se puede quedar hasta la presunción de las violaciones, desde luego en los términos de esta ley, y en su caso va a poder formular las recomendaciones públicas no vinculatorias. Solamente se va a quedar hasta hacer recomendaciones y desde luego no van a ser vinculatorias. Respecto, naturalmente, de la legalidad de los actos de dichas autoridades fiscales federales. Con relación a la siguiente fracción, le va a corresponder impulsar con las autoridades fiscales de la Federación, o sea, de la mano con una actuación de respeto y equidad para los contribuyentes, así como
la disposición de información actualizada que oriente y auxilie a los contribuyentes acerca de sus obligaciones, derechos y medios de defensa de que dispone. De la siguiente fracción le corresponde también promover el estudio, la enseñanza y divulgación de las disposiciones fiscales, lo cual se me hace diametralmente positivo. Lamentablemente hoy en día ya no se ve mucho de esa actividad y parece que el presupuesto o la obligación o las facultades están fallando. Particularmente entre la divulgación de las disposiciones fiscales, todas aquellas relativas a las garantías, a los elementos de un acto administrativo, a las facultades que tienen las autoridades competentes, a los procedimientos, a los medios de defensa, y todo lo anterior se va a poner al alcance del contribuyente. De la siguiente fracción se desprende que va a instalar el servicio profesional de carrera para todos aquellos asesores y el personal jurídico que participe con la PRODECON. Desde luego va a tomar como base los principios de la Ley del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal. Hay una fracción séptima en este artículo, pero desde luego fue invalidada por la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de una acción de inconstitucionalidad a partir del 16 de mayo del año 2008 y todavía fue reformada el 7 del 09 del año 2009. A este respecto de la fracción octava van ustedes a advertir que está también facultada para imponer multas en los supuestos y con los montos que se establecen en la propia legislación. De la siguiente fracción va a tener facultades o atribuciones para recabar y analizar la información necesaria sobre las quejas y reclamaciones interpuestas. Todo lo anterior con el propósito de verificar que la actuación de la autoridad fiscal esté apegada a derecho o a fin de proponer en su caso recomendaciones, la adopción de las medidas correctivas necesarias, así como denunciar ante las autoridades competentes la posible comisión de delitos o bien denunciar actos que puedan dar lugar a responsabilidades civiles o administrativas de las propias autoridades fiscales federales. Va también a proponer el servicio o al servicio, en este caso, del SAT, las modificaciones normativas internas para mejorar, desde luego, la defensa de los derechos y seguridad jurídica de los contribuyentes. También va a identificar los problemas de carácter sistémico que ocasionen perjuicio a los contribuyentes, a efecto de proponer al SAT las recomendaciones correspondientes. También va a poder emitir opinión sobre la interpretación de disposiciones fiscales y la interpretación de las disposiciones aduaneras, cuando desde luego así le sean solicitadas por el SAT. También va a emitir su estatuto orgánico o emitió su estatuto orgánico y tiene atribuciones para convocar y realizar reuniones periódicas con las autoridades fiscales federales, parece que ya lo habíamos comentado, quienes van a estar obligadas a participar cuando así se lo solicite la Procuraduría en las reuniones que al efecto se programen. Lo anterior para formularles sugerencias respecto de sus actividades. ¿A quiénes? Pues ya dijimos, a las autoridades fiscales federales, así como advertir y prevenir la comisión de cualquier acto ilegal en perjuicio de una persona o en perjuicio de un grupo de personas. También va a tener atribuciones para proponerles se eviten perjuicios o en caso de que se hayan realizado, que reparen los daños causados a los contribuyentes derivado de su ilegal emisión. Desde luego va a tener atribuciones para que por la vía de cualquier causa justificada accione. Desde luego en tales reuniones va a poder asistir e intervenir en compañía del personal de la Procuraduría, llámenles síndicos, llámenles representantes de colegios profesionales
llámenles grupos organizados de consumidores, sindicatos, cámaras empresariales, sus confederaciones y en general grupos de contribuyentes que estén legalmente constituidos, quienes naturalmente habrán de acreditarse oportunamente ante la Procuraduría para los efectos de poder asistir a estas reuniones e intervenir en donde se encuentre el personal de la Procuraduría. Desde luego, derivado de la siguiente fracción, ustedes van a poder advertir que también va a tener atribuciones, facultades para fomentar y difundir una nueva cultura contributiva, realizando campañas de comunicación y difusión social respecto de los derechos y garantías de los contribuyentes, que esperamos pronto, una vez más, se hagan estas difusiones en forma masiva y profesional para los efectos de no olvidar la importancia y el servicio que puede prestar en forma gratuita la PRODECON. Va a tener también atribuciones para proponer los mecanismos que alienten a las autoridades fiscales federales y para que alienten sobre todo a los contribuyentes a cumplir voluntariamente con sus obligaciones tributarias. Desde luego, respecto de las atribuciones y los límites de las autoridades fiscales que tienen ante los contribuyentes, desde luego recordarles a las autoridades fiscales que deben de actuar con estricto apego a la legalidad. Desde luego va a poder proponer a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados las modificaciones a las disposiciones fiscales. Todo esto se nos ocurre ser totalmente pertinente y una actuación completa por parte de la PRODECON a través de sus procuradores, a través de sus subprocuradores y a través del personal que presta estos servicios.